en el proyecto Historia Viviente con el señor... Sí, Miguel Ángel Púrpura, conocido Patán Púrpura, más conocido. Sí. Y vamos a preguntar al señor Miguel Ángel algunas preguntas sobre la dictadura en la Argentina, empezando por ¿qué edad tenía cuando comenzó la dictadura? Cuando comenzó la dictadura yo tenía 21 años. 21 años. Pero bueno, la dictadura no comenzó en un momento solamente en el golpe, sino que como que la situación era previa a eso, ¿no? La situación se venía gestando, se venía armando por muchas dificultades que había. Bueno, otra pregunta, ¿cómo le afectó en la vida cotidiana y la de su familia? Y en la mía particularmente fue muy triste porque uno sabía las cosas que estaban pasando, pero había mucha gente que no era consciente de lo que sucedía. Entonces como que a veces te costaba explicarlo. Cuando vos decías que estaban desapareciendo personas, hay quienes no te hacían caso o no te creían. Usted en específico, ¿tuvo que cambiar alguna conducta por miedo a represalias o de eso que lo desaparezcan? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Muchas cosas hubieron que uno tenía que cuidarse, tenía que tratar de, obviamente, no estar metido en situaciones complicadas o por lo menos oscuras o poco claras. Eso te llevaba a que podías tener más posibilidades de no estar afectado. Bueno, sí. ¿Qué tan consciente era de la situación en general que estaba el país, que estaba usted? Todo esto? En mi caso, bastante, porque al estar trabajando en un medio de comunicación, la información que teníamos era mucha, que no era así para toda la gente, pero sí, en mi caso sí, sí, era consciente de lo que estaba pasando. Hablando de que estaba en un medio de comunicación, ¿de qué trabajaba usted durante la dictadura? En esa época trabajaba en una productora de televisión, de radio propiamente, y trabajaba como operador de radio. Era para un programa que salía en el trasnoche de Radio Niwil en esa época, salía todos los días, o sea, de lunes a sábado, de las 0 horas, de las 12 de la noche a las 4 de la mañana. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar de su trabajo en esa época? Sí, muchas de ellas, qué sé yo, el hecho de volver a mi casa y tener que pasar por 4 o 5 controles de policiales con esa edad y salir de la escuela y llegar a la radio a tiempo. Y en esa época no existía internet ni ninguna información inmediata, entonces la programación, por ejemplo, discográfica, o sea, la música que se escuchaba, era con anticipación, la iba preparando. La preparaba en la discoteca de la radio y bueno, la ponía en una caja, que supuestamente esa caja llegaba al horario que vos ibas a trabajar y bueno, y ahí tenías todos los temas, en este caso musicales, que querías escuchar y poner. Y en varias oportunidades, bueno, nos dábamos cuenta que esa caja la controlaba alguien, la supervisaba. Y como existían listas de temas prohibidos, que no se podían pasar directamente porque la consideraban peligroso para el proyecto o el golpe militar, entonces se revisaban los discos y en más de una oportunidad he tenido que ir a dar explicaciones por qué motivo había seleccionado esos temas, ¿no? Corriendo el riesgo de que consideraran que era una cosa de loco y terrible y que podía hacer algún daño con eso. Bueno, quiero preguntar, ¿usted tenía algún amigo peronista, socialista o conocido de, de esa rama política? Lo que pasa es que éramos todos, todo era una sola cosa, no era una cuestión solamente de un partido que estaba enojado con el Estado, sino que era la postura de la gente enojada con una actitud donde se privaban las libertades personales.
Y las libertades personales no eran solamente poder salir a gritar a la calle, sino también tener derecho a elegir, qué sé yo. Por ejemplo, se veía muy mal que vos eligieras una carrera como psicología, por ejemplo, o que fueras músico, o que tuvieras pelo largo, o que tuvieras barba, o que tuvieras, qué sé, cosas por el estilo. Entonces ese tipo de libertades eran las que no existían. Entonces la gente en eso estaba totalmente de acuerdo. Por eso no era una cuestión de un partido el que te, el que te hacía, por ser peronista, por ser comunista, socialista, todo eso. Ni siquiera por ser radical o ser casi de derecha, no, era una cuestión de que ellos querían controlar absolutamente el pensamiento de toda la gente. Entonces eso era lo que hacía que la gente estuviera más unida, ¿no? Bueno, ¿usted conoció a alguien que haya sido perseguido, exiliado o... Sí, conocí gente, no solo exiliada mucha gente que pudo salir del país con cierta anticipación, no solo del país, por ahí se han ido a otras provincias más alejadas, donde había menos actividad, porque esto, recordemos que pasaba en las grandes ciudades, era donde más movimiento, pero también la gente se salía del país por una cuestión de seguridad, pero gente secuestrada, inclusive que yo estuve secuestrado no secuestrado, yo estuve detenido casi una semana en Rosario y sin que mis padres supieran y bueno, tuve la suerte de poder salir y estar de vuelta, pero amigos y gente que tuvo que irse y que tuvo que escapar y gente que estuvo directamente ya presa, que en ese caso estar preso en forma visible era una cosa importante, porque el problema más grave era que a veces te detenían y nadie sabía a dónde ibas a parar, que eso era lo más grave. Bueno, ahora quería preguntar, ¿cómo eran los medios de comunicación en ese tiempo? ¿Se notaba que estaban controlados o muy politizados? No, o sea, controlados siempre estuvieron. O sea, estuvieron en esa época era más que ahora, digamos, ¿no? O sea, de una forma más estricta. Pero en esa época la gente tenía una información parcial de las cosas, porque había muy pocas agencias de información, no como ahora que la información viaja por muchos medios, no solamente por las agencias, sino hasta por las redes, por la información particular. En aquel momento existían dos agencias que eran Telan y AMSA y algunas otras que eran de afuera, que sí, esas manejaban la información y los medios se movían con eso, pero así todas esas mismas agencias estaban muy controladas. Entonces la gente no tenía una información completa. Por eso fue que la gente, mucha de ella, no era consciente de lo que estaba pasando. Bueno, ¿qué recuerdos tiene del clima social que se vivía en esa época, todo lo que se vivió? La sociedad estaba mm, como ahora, digamos, ajustada, muy ajustada económicamente y toleraba menos que ahora lo que pasa. En aquel momento los grandes movimientos sociales se producían por cosas muy pequeñas, como por ejemplo, que sea, el 20% del aumento de la luz, que fue uno de los motivos detonantes del lo que se llamó el Mendozazo en Mendoza. Y eso llevó a que la gente saliera a la calle, protestara de una manera totalmente muy fuerte, o sea, con mucha preocupación para el gobierno. Y sin embargo, actualmente aumenta 10 veces más y no se dice nada. O sea, por eso es que no es comparable la actitud de la gente de esa época que a la de ahora, ¿no? Eso. Claro. Bueno, y última pregunta para ya terminar. ¿Qué opina usted de lo que pasó? ¿Qué opina usted de lo que pasó esos años? Y yo creo que fue consecuencia de cosas que estaban pasando. O sea, lo más triste es que la situación no era pareja. No existía una relación de fuerza entre los que estaban oponiéndose y los que estaban tratando de cuidarse. Entonces,
los que estaban oponiéndose se peleaban por un mundo mejor, por una vida mejor, por una libertad de vivir y de manera mucho más tranquila y pacífica. Sin embargo, del otro lado, la represión era brutal y descontrolada, de una manera que no tenía relación, porque no solamente estaba afectado el que vivía en una situación política o con un movimiento político, que no es que sea menos o más, pero sí la mayoría de la gente a veces te llevaban a tu viejo y vos no te enterabas, o que más de uno se salva, o te secuestraban a las mujeres embarazadas, le quitaban sus hijos y después se vendían, o sea, cosas que no tenían que ver con la lucha social, sino que tenía que ver con la exterminación de un pensamiento. Entonces, ¿cómo podías exterminarlo? Si, vos no, si la gente no quería a tu padre, también mataba a tu hijo, por miedo a que eso se continuara. Y bueno, y eso es lo que ha pasado ahora. Y la fuerza de mucha gente, como es el caso de las abuelas, las madres y los hijos, después, posteriormente llevaron a que eso no se perdiera. Yo creo que lo más importante de todo eso es no perder la memoria, o sea, que estas cosas se sigan contando y si es posible en primera persona, y no solamente leer para entender de qué se trata, sino también eso, consultar y cuestionar la situación. Porque que ahora nos vengan a decir que hay que contar la verdad completa es un poco mentiroso, porque es una verdad que vienen a contarla después de 40 o 50 años. Entonces, cuando uno sabe que a tu viejo se lo llevaron sin motivo alguno, solamente por estar caminar desde la parada del colectivo a la casa, eso lleva a que vos lo consideres injusto. Entonces, por eso digo que fue desproporcionada la represión con lo que fue realmente el movimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias por responder estas preguntas y acá eso fue todo. Bueno, gracias a ustedes y me alegra mucho que todo esto se siga tratando de mantener vivo.